el campo de velocidades de un fluido. En cada punto podemos identificar la velocidad que tiene la gota en módulo y sentido. Por lo tanto, queda claro que en el caso de la derecha, las gotas del centro del gráfico acaban saliendo hacia el exterior, por lo que la densidad de fluido en el origen disminuye. Cuando esto ocurre, se dice que la divergencia es positiva, y ese punto se trata de una fuente. En el caso contrario, podemos ver cómo las gotas se concentran hacia el origen de coordenadas, aumentando su densidad, por lo que la divergencia es negativa y en ese punto hay un sumidero de campo. En el caso de los puntos donde la divergencia es nula, esto significa que el fluido sigue trayectorias paralelas sin aumento o disminución de la concentración. Queda claro entonces que la divergencia es un escalar, un número que expresa el aumento de concentración de los vectores de campo hacia alguna zona. Analicemos este ejemplo, cuyo campo de velocidades viene definido por la siguiente función vectorial, y podemos ver zonas de aumento y disminución de densidad. La divergencia se obtiene con el siguiente producto escalar, donde multiplicamos cada derivada parcial por la componente relativa del vector. De esta manera, derivamos la primera componente respecto a x y la segunda componente respecto a y, y las sumamos obteniendo un escalar. Si nuestro vector tuviera más componentes, seguiríamos con cada una de ellas. Si graficamos este campo escalar, podemos ver unas zonas positivas elevadas, donde el fluido se separa y disminuye su densidad, y otras zonas negativas, donde el fluido se concentra. También observamos cómo en la zona central la divergencia es nula. Observemos este campo vectorial y pensemos que cada vector describe la velocidad de un fluido en cada punto. Notemos que cuando hacemos esto, el fluido se comporta de una manera muy extraña, no física. Alrededor de algunos puntos, como estos, el fluido parece surgir de la nada, como si hubiese algún tipo de fuente en esos lugares. En otros puntos, actúa más como un pozo donde el fluido parece desaparecer. La divergencia de un campo vectorial en un punto particular del plano nos dice qué tanto este fluido imaginario tiende a ir hacia o venir desde las regiones cercanas. Por ejemplo, la divergencia de nuestro campo vectorial, evaluada en todos aquellos puntos que actúan como fuentes, nos dará un número positivo. Y no solo tiene que suceder que el fluido esté fluyendo desde ese punto. La divergencia también podría ser positiva si el fluido que entra en una dirección es más lento que el fluido que sale en otra, ya que esto sigue insinuando una generación espontánea de fluido. Ahora bien, si en una región pequeña alrededor de un punto parece haber más fluido entrando que saliendo, la divergencia en ese punto sería un número negativo. Recuerden que este campo vectorial es una función que toma entradas en dos dimensiones y nos da resultados también en dos dimensiones. La divergencia de ese campo vectorial nos da una nueva función, una que toma como entrada un solo punto en dos dimensiones, pero su salida depende del comportamiento del campo en una pequeña región alrededor del punto. En este sentido es análogo a una derivada y su salida es solo un número que indica en qué medida ese punto actúa como una fuente o como un pozo. Vamos a omitir acá los cálculos, ya que es más importante la comprensión de lo que todo esto representa. Veamos qué significa esto para un fluido físico real como el agua, en lugar de algún otro fluido imaginario que se podría usar para ilustrar un campo vectorial arbitrario. Si este fluido es incompresible, el campo vectorial de velocidades debe tener una divergencia nula en cualquier punto del espacio. Esta es una importante restricción acerca de qué tipo de campos vectoriales pueden usarse para resolver problemas reales de flujo de fluidos. Por último, vamos a explicar el concepto de rotacional de un campo vectorial. Muestra la tendencia de un campo vectorial a inducir una rotación o giro alrededor de un punto. Ejemplos muy sencillos y visuales son el campo de velocidades del aire en un tornado, que gira respecto a su ojo, o el campo magnético creado por un cable, por el que circula una corriente. Este campo magnético gira alrededor del cable siguiendo la ley de la mano derecha. Para obtener el rotacional del campo, tenemos que realizar el producto vectorial con el operador nabla, por lo que el rotacional es también un vector. Podemos calcular este ejemplo sencillo, donde visualmente vemos que el campo gira alrededor del origen. Realizando el determinante obtenemos el mismo resultado, siendo un vector constante para todo el espacio en dirección saliente de la pantalla.
Pero que un campo vectorial gire no es tan visual algunas veces. Por ejemplo, el siguiente campo también induce una rotación. Imaginemos que se trata del campo de velocidades del viento. Se observa cómo la velocidad del viento aumenta en módulo de izquierda a derecha, por lo que si situamos un avión en cualquier punto, la velocidad del viento será mayor sobre su ala izquierda, induciendo una rotación. Si obtenemos el rotacional de este campo, observamos cómo de nuevo se produce el giro, pero esta vez según un vector entrante a la pantalla. Para el rotacional en un punto dado, pensemos también en el flujo de un fluido alrededor de él, pero esta vez nos preguntamos qué tanto este fluido tiende a rotar alrededor del punto. Es como si dejáramos caer una rama en el fluido en dicho punto y de alguna manera fijáramos su centro. La rama tendería a girar. En las regiones en las que esa rotación es antihoraria se dice que el rotacional es positivo y en las regiones donde la rotación es en sentido horario tenemos un rotacional negativo. Esto no quiere decir que todos los vectores alrededor del punto deban apuntar en sentido antihorario o en sentido horario. Un punto dentro de una región como la de este ejemplo también podría tener un rotacional diferente a cero, dado que el flujo es lento en la parte inferior pero rápido arriba, y esto da una influencia neta en sentido horario. Un rotacional en realidad es un concepto tridimensional donde asociamos cada punto en un espacio 3D con un nuevo vector que caracteriza la rotación alrededor de ese punto de acuerdo con cierta regla de la mano derecha. Por ahora, concentrémonos solo en la versión bidimensional del rotacional, donde asociamos cada punto del plano XY con un vector en el eje Z. Como dijimos antes, aunque estas intuiciones se dan en el contexto del flujo de fluidos, estas ideas son importantes para describir otros tipos de campos vectoriales como los que encontramos al estudiar electricidad y magnetismo. Un ejemplo muy importante es ver cómo la electricidad y el magnetismo son descritos por cuatro ecuaciones especiales conocidas como ecuaciones de Maxwell. Están escritas en el lenguaje de la divergencia y el rotacional. La primera, por ejemplo, es la ley de Gauss, que indica que la divergencia de un campo eléctrico en un punto dado es proporcional a la densidad de carga en dicho punto. Recurramos a la intuición para entenderlo. Imaginemos que las regiones cargadas positivamente actúan como fuentes de algún fluido imaginario y las regiones cargadas negativamente actúan como pozos de este fluido. En todos los lugares del espacio donde no hay cargas, el fluido podría fluir incompresiblemente como el agua. Por supuesto que no existe tal fluido eléctrico real, pero es una manera muy útil y muy bonita de leer una ecuación como esta. De modo semejante, otra ecuación importante nos dice que la divergencia de un campo magnético es cero en todas partes. Podemos entender esto diciendo que si el campo representa un flujo de fluido, este fluido debería ser incompresible, sin fuentes ni pozos, que actúan tal como el agua. Esto nos lleva también a la interpretación de los monopolos magnéticos, algo que actúa como un polo norte o sur de un imán, pero de manera aislada. Esto no existe, no hay nada análogo a las cargas positivas o negativas en un campo eléctrico. Las últimas dos ecuaciones nos dicen de qué manera uno de estos campos cambia dependiendo del rotacional del otro campo. Esta es una idea puramente tridimensional y es algo en lo que no nos vamos a concentrar ahora. Pero lo importante es que la divergencia y el rotacional surgen en contextos no relacionados con el flujo. Y como nota de color, estas últimas dos ecuaciones dan lugar a las ondas de luz. Ok, todo lo que acabamos de ver es de una densidad de contenidos muy importante. Nadie acá pretende que con 10 minutos de un videíto todo esto sea absorbido y que haya como una especie de pozo o de sumidero de conocimiento hacia sus cerebros. De hecho, en algunos casos podría haber incluso como una especie de fuente que dice, bueno, listo, ya está, no hay más espacio. Pero la idea de esto es que el día de mañana ustedes se puedan acercar a estos videos que otra vez van a estar subidos
a la página de los talleres, incluso los videitos cortitos de estos también están subidos de manera independiente a YouTube. A ver, no alcanza con una sola vez verlo a esto, pero de alguna manera, bueno, uno va ganando cierta intuición, tanto matemática como física, para ir comprendiendo lo que hay detrás de estos operadores. Necesitamos hacer como dos cosas que son complementarias, pero que parecieran ser distintas. Por un lado, saber cómo operar con estos justamente, y valga la redundancia, con estos operadores, con el operador nabla aplicado a una función escalar o a una función vectorial mediante una divergencia o un rotacional. Esto, cómo lo trabajamos desde el punto de vista matemático y en distintos sistemas de coordenadas. En electricidad y magnetismo vemos esas famosas ecuaciones que aparecen ahí como ecuaciones de Maxwell. Los que vieron electricidad y magnetismo y algunos que incluso ya rendieron el examen final, naturalmente dominan estas cosas. Los que no, estamos próximos a comenzar con esto. Nunca es del todo sencillo y terminar de verlo, y por lo tanto siempre verlo de una manera distinta creo que ayuda a enriquecer lo que ya conocemos. Pero después, por ejemplo, en mecánica analítica, que cursan el segundo semestre, los que estén por hacer segundo año, ven aplicaciones del rotacional o del rotor, la divergencia, el gradiente en distintos sistemas de coordenadas. Entonces, como les decía, por un lado tenemos lo que es la aplicación matemática, cómo resolver un gradiente, una divergencia, un rotor en coordenadas cartesianas, cilíndricas, esféricas. Y por otro lado, que para nosotros es muy importante, el concepto físico o los conceptos subyacentes a estos operadores. ¿Qué nos indican? Como veíamos en el primer video, que los invito después a verlo de nuevo, lentamente y pausando y volviendo a escuchar las veces que sea necesario, un gradiente, el gradiente se utiliza o representa o nos indica algo que tiene que ver con un campo escalar. Por ejemplo, en el ejemplo nos decía un campo de temperaturas. Pensemos en la sala en la que estamos, en cada punto del espacio hay una temperatura. Nos indica la dirección de mayor cambio en cada punto de la temperatura. Es decir, en este punto, ¿en qué dirección hay un mayor cambio? Y cuando hablamos de cambio, es como hay una relación importante con el concepto de derivadas. Pero lo que pasa es que acá tenemos dos cuestiones distintas. Por un lado tenemos la cuestión del cambio y por otro lado tenemos la cuestión de la dirección. Entonces, primero, el gradiente nos indica, nos señala, nos indica hacia dónde está la dirección de mayor cambio. Por ejemplo, me posiciono en un punto y digo, bueno, miro hacia acá, miro hacia allá, miro hacia todos los lugares, tengo infinitas direcciones posibles. ¿En cuál de todas ellas hay un mayor cambio de temperatura? Hacia ahí va a indicar hacia dónde crece más la temperatura. No solo hacia dónde hay un mayor cambio, sino hacia dónde crece más. En esa dirección y sentido va a apuntar. Pero después, como es un vector, además de tener dirección y sentido, tiene una magnitud. Lo importante es en esa dirección cuánto cambia el campo. Explicarlo así no es tan sencillo, pero cuando nos vamos a la matemática puede que nos metamos en una zanja en la cual no podamos ver esto. Lo importante es que podamos tener en la cabeza lo que representa cada operador, como les decía, y después ver cómo lo resolvemos. Por otro lado, recapitulando lo de la divergencia nos indica, otra vez, hace referencia en un campo, pero en este caso vectorial. En cada punto del espacio tenemos un vector, como nos mostraba hoy Estefanía. Ahora, lo que nos indica la divergencia es cuánto el campo vectorial fluye, sale o entra hacia ese punto. Si asociáramos al campo vectorial esos flujos que estábamos viendo en los gráficos, deberíamos ver si hay de cada punto una salida neta del campo o una entrada neta o nada. Cuando veamos electricidad, en esto no nos vamos a adelantar demasiado, pero vamos a ver que de algunos puntos actúan como fuentes de algo que llamamos campo eléctrico. Pero para quienes vieron mecánica clásica, que son el 100% de ustedes, por ejemplo, la Tierra o el Sol actúan también como fuentes de campo gravitatorio. Debido a la presencia de la Tierra, por ejemplo, alrededor de ella, en cada punto del espacio hay algo que llamamos campo gravitacional o campo gravitatorio, desde el punto de vista netamente de la mecánica clásica. Después, si vamos a la relatividad especial, a la relatividad general de Einstein, se rompe un poquito esto.
por decirlo de un modo, pero lo que tenemos que pensar para hacer una relación con lo que vamos a ver con electricidad y magnetismo es, hay una perturbación en el espacio debido a la presencia de la Tierra, del Sol, que hace que en cada punto del espacio alrededor de la Tierra haya un vector que nos indica qué pasaría si yo pongo un satélite en ese punto, qué fuerza gravitacional experimentaría. Ahora, la Tierra actúa como una fuente de campo gravitatorio, perdón, como un sumidero de campo gravitatorio. Todas las líneas apuntan hacia ahí, y en el centro de la Tierra es como si desaparecieran todas las líneas. Desde el punto de vista gravitacional no hay nada equivalente a una fuente, pero en electricidad aparecen cargas positivas y por lo tanto ahí aparecen y de ahí salen, de una carga positiva, salen líneas de campo eléctrico. Y por último, el rotacional está vinculado a la, si se quiere, a la circularidad de un campo alrededor de algún punto. Ahora, vamos a concentrarnos en cómo trabajamos con estos campos escalares y vectoriales y damos algunos ejemplos someramente, porque con esto no queremos asustarlos, sino como introducirlos a algo en lo que van a trabajar mucho y durante mucho tiempo, y cómo se pasa de algo que ustedes ya conocen, que es el gradiente de una función escalar en 3 dimensiones, por ejemplo, la temperatura es un campo escalar, es decir, en cada posición x, y, z tenemos un valor de temperatura. El gradiente nos da un vector que tiene esta forma, que ustedes ya lo vieron en los cursos de matemáticas de primer año. Lo que no vieron es cómo obtener esto en coordenadas esféricas o cilíndricas. Estefi, ¿querés seguir vos o continúo? No se te escucha. Dale, sigo yo. Bueno. Habíamos llegado hasta acá, ¿no? Bueno, entonces, como les dijo Agus, la idea ahora es ver cómo podemos convertir de coordenadas cartesianas estas distintas funciones. Nosotros vamos a tomar el ejemplo solo del gradiente, porque es algo muy trabajoso, como van a ver ahora, pero todas estas operaciones, tanto el gradiente, la divergencia, como el rotacional, se pueden transformar también entre los distintos sistemas de coordenadas. Vamos a tomar entonces el ejemplo del gradiente de un campo escalar, que está en coordenadas cartesianas, y lo vamos a pasar a coordenadas, bueno, en este caso en coordenadas esféricas. Y para eso necesitamos hacer uso de la regla de la cadena, que es algo que habrán visto también en los cursos de cálculo 1 y 2, sobre todo. Bueno, esta es la definición entonces del gradiente en coordenadas cartesianas. Y lo que tenemos que hacer ahora es aplicar la regla de la cadena a cada uno de estas componentes, ¿no? Esta componente que vendría a ser la componente como la que teníamos a sub x en el vector a, ¿no? Esto es un vector, entonces esta va a ser la componente a sub x, esta sería como la componente a sub y, esta como la componente a sub z. Ahora, t depende de las coordenadas x y z, y las coordenadas x y z, por las ecuaciones de transformación que habíamos visto antes, dependen de las coordenadas esféricas r, θ y φ. Entonces, aplicando la regla de la cadena sobre este término, nos va a quedar la derivada parcial de t respecto de r por la derivada parcial de r respecto de x, más la derivada parcial de t, de la función t, respecto de θ por la derivada de θ respecto de x, más la derivada de t respecto de φ por la derivada de φ respecto de x. Todo esto hay que reemplazarlo acá. Y de forma análoga aplicamos la regla de la cadena sobre este término, y lo reemplazamos como vemos acá. Nos queda esta cosa muy cuentosa, no lo vamos a entrar mucho más en detalle en eso,
Y como si no fuera suficiente, nos falta todavía determinar los versores, como habíamos hecho antes, I, J y K en coordenadas esféricas. ¿Cómo hacemos eso? Usamos las ecuaciones de transformación que habíamos visto, ¿no? Que, bueno, acá están escritas mejor, entonces tenemos que reemplazar todo esto en el versor I, toda esta expresión en el versor J y toda esta expresión en el versor K. Bueno, estas son bastantes cuentas que hay que hacer, se pueden hacer, no son tan complicadas. Y resolviendo todo eso, llegamos a esta expresión, donde, como ven, es el gradiente en coordenadas esféricas, donde esto vendría a ser la componente A sub R que teníamos antes, esta vendría a ser la componente A sub tita que habíamos visto antes, y esto sería la componente, todo esto sería la componente A sub phi. Bueno, en general, este mismo procedimiento se hace para pasar de cualquier sistema a otro, por ejemplo, de cartesianas a cilíndricas, de esféricas a cartesianas. Entonces acá, en esta pilmina, tenemos el gradiente para los tres sistemas de coordenadas. Este es el que vimos primero, el caso de coordenadas cartesianas. Este es el que vimos cómo se obtiene, que es el de coordenadas esféricas, y el gradiente en coordenadas cilíndricas, que toma esta forma. Acá no perdamos de vista que estas son las expresiones que vamos a utilizar, que van a utilizar muchas veces para encontrar el gradiente. Depende de si tienen t dado en coordenadas cartesianas, lo tienen dado en esféricas o lo tienen en cilíndricas. Eso muchas veces depende de las simetrías de los problemas que utilicemos. Pero lo interesante o lo importante es que, además de saber cómo se obtiene, de dónde salen estas expresiones, fíjense que, como decía Estefanía, por ejemplo, en la primera de las expresiones, la más arriba, el gradiente de t me da un vector. Y por lo tanto, un vector en coordenadas cartesianas se escribe como algo multiplicado por i versor, más algo multiplicado por j versor, más algo multiplicado por k versor. Esos tres algos, que son distintos, son esto: el gradiente sub x, el gradiente sub y y el gradiente sub z, si se quiere, ¿no? No quiero utilizar, Steffi decía hoy usaba letra A porque es lo que vimos antes, pero no quiero confundirlos con lo que ahora viene. Sino, tenemos un vector, imagínense que ese gradiente de t es un vector v corta. Entonces el primer término sería v sub x por i, el segundo v sub y por j y el tercero v sub z por k. Abajo en la segunda expresión tendría un v sub r por r versor. Después tendría un v sub tita por tita versor, pero v sub tita ahora tiene dos factores: 1 sobre r y la derivada parcial de t con respecto a tita. Mientras que el v sub phi vendría a ser toda la expresión que está multiplicada por el phi versor. Todo eso que está mostrando Steffi. Ahora, no perdamos de vista lo que representa el gradiente. Si bien ya lo escucharon 2 o 3 veces, me parece que vale la pena repetirlo. Tenemos un campo escalar, t es un campo escalar, estamos en el espacio tridimensional. El gradiente de ese campo escalar lo que nos indica es la dirección de mayor variación de ese campo. En cada punto voy a tener una dirección de mayor variación de ese campo. Eso es hacia dónde crece más ese campo. Eso me indica la dirección y el sentido. Y cuánto crece me indica el módulo. Entonces, parto de un campo escalar que es t y llego a un campo vectorial que es el gradiente de t. Parto de un campo escalar, en cada punto del espacio de mi sala tengo una temperatura, y aplicándole el gradiente, en cada punto tengo el gradiente de ese campo en ese punto. Es decir, un vector. No es sencillo todo lo que acabo de decir, pero acá podemos hacer una pequeña pausa para que hagan las preguntas que quieran sobre gradiente. Después seguimos avanzando con las otras operaciones. Dale. Profe, una consulta. En el caso de que el gradiente sea la temperatura, ¿el módulo del vector sería la temperatura en ese punto? No es la temperatura, es el cambio de temperatura. Es decir, primero nos indica, la divergencia nos va a indicar, perdón, el gradiente nos va a indicar una dirección de mayor aumento, de mayor cambio y en particular de mayor aumento. Hacia dónde aumenta más la temperatura. Ahora, en esa dirección
ahí podríamos aplicar el concepto de derivada. ¿Cuánto cambia? En una pequeña porción de espacio, en un diferencial, en un elemento infinitesimal de espacio, ¿cuánto aumenta? De acá a, por ejemplo, seleccionamos que en este punto, que yo estoy marcando acá en el video, de acá a acá es la dirección de mayor cambio. De acá a acá es donde más aumenta la temperatura. Selecciono el vector, la dirección, hacia donde más aumenta. Ahora, de acá a acá, ¿cuánto cambia? En ese pequeño intervalo, en esa pequeña distancia, ¿cambia muchísimo? ¿Cambia apenas unos pocos grados? Eso es lo que me indica la magnitud que es del gradiente. Bueno, Siempre para distancias infinitesimales. Siempre miramos en ese punto lo que pasa en un entorno inmediato de ese punto. ok. Muy buena pregunta. Lautaro, ¿tenés una pregunta también? Vi que levantaste la mano. Sí, sí. Cuando se refiere al mayor cambio, puede ser un cambio o positivo o negativo. No, ahí es importante ¿no? que sea positivo, es de aumento. Muy buena pregunta. Es de mayor cambio, pero es de mayor aumento. Nos indica hacia dónde está aumentando. A ver, por eso quiero relacionar las dos cosas, ¿no? Aumentando de manera más fuerte, por decirlo de un modo, ¿no? Coloquial. Hacia dónde aumenta más. Me posiciono en un punto y empiezo a mirar. Miro para allá, aumenta tanto. Bueno, miro para allá. ¿Aumenta más o aumenta menos que para allá? Si aumenta más, ya me quedo con esa dirección. Busco otro. ¿Hacia dónde aumenta más? Hacia donde más aumenta, es hacia ahí, hacia donde va a apuntar el gradiente. Una vez que seleccioné hacia dónde aumenta más, cuál es la dirección de mayor aumento, me quedo con la dirección de sentido y ahora mido en esa dirección cuánto aumenta. Y ese es el módulo del vector. Sí, ok, entiendo. ¿No? ¿Alguna otra pregunta o seguimos? Profe, Leandro. le pregunto, es una cuestión, no sé si es, supongamos el tema de la temperatura, una habitación que cambia la temperatura en función del tiempo, ¿podría obtener el gradiente en función del tiempo? Muy bien. Acá vos agregaste una variable, al final vamos a agregar, todavía estamos hablando de campos que llamamos estáticos. Acuérdense que en el video del martes, en un momento cuando definimos campos, y en particular hablamos de campos vectoriales, definimos las cosas que cambian con el tiempo, por ejemplo el viento. Ahora, después decíamos, bueno, congelamos, hacemos un frisado. Ya de por sí son tan complicados estos conceptos que en principio nos sacamos el tiempo de encima. Después lo tenemos que incorporar, por supuesto. Pero en principio, el gradiente de lo que nos va a hablar es de algo que tiene que ver exclusivamente con el cambio espacial. Después, el gradiente puede cambiar con el tiempo. Pero eso hay una cuestión que puede ser difícil de relacionarlo. Entonces, lo importante es decir, el gradiente es una función que depende de, en un instante dado, hacia dónde cambia más. Después puedo decir, bueno, hago como pequeñas fotos y digo, en este momento, en este momento, en este momento, en este momento, y después uno y hago la película, pero digo, en cada momento tengo que buscar la dirección espacial de mayor cambio. Bien. Gracias, profe. Para cada punto a punto esto. Sí, bueno, para aclarar un poquito más eso, esta función t, por ejemplo, supongamos que sea la temperatura o puede ser otra cosa, puede depender de x, de y, de z y también de t, del tiempo. Pero esta definición no cambia. Esto me va a dar un vector que también, estas componentes, estas derivadas, van a depender del tiempo de alguna manera. Pero el gradiente se sigue calculando de esta manera, no es que agregue una derivada temporal acá ni nada. No, entonces el gradiente está relacionado exclusivamente al espacio. Exacto. Pero cuando cambia el tiempo, después, por eso te digo, como poniendo fotos, voy a tener distintos gradientes. O sea, las posiciones, sí, está, entiendo. Porque esto van a ser, no se deriva respecto del tiempo, pero siguen dependiendo del tiempo estas derivadas. Claro, o sea, implícitamente siguen. Implícitamente, exactamente. No quería meterme ahí para no... Es suficientemente complejo esto, pero está muy buena la pregunta. Pero para ir como paso a paso, al final vamos a hablar algo vamos a introducir campos no estacionarios y vamos a meternos un poco más, vamos a embarrarnos un poco más, pero vamos paso por paso porque es bastante complicado esto. Sí, tiendo a
a complicarme demasiado. No, no te preocupas porque no es eso, al contrario, muy buena pregunta. Sí, muchas gracias. ¿Querés que comparta pantalla, Estefanía? ¿No estoy compartiendo? ¿Querés que yo comparta con lo que sigue? ¿O querés continuar? Como vos quieras, si querés compartir vos, yo te hago. Bueno, comparto. Vale. Muy bien. Entonces, estábamos por acá. Nos complicamos un poco más la existencia. Ahora, fíjense lo que aparece acá. Los asusta un poquito y volvemos para atrás. Tenemos un campo escalar y un campo vectorial expresados en coordenadas cartesianas. Un campo escalar expresado en coordenadas cartesianas, por ejemplo, un campo de temperatura, sería un campo T de X, Y, Z. Y un campo vectorial, que podría ser un campo de velocidades, un campo de fuerza, un campo eléctrico, un campo magnético, etcétera, tiene esta forma. En cada punto del espacio, tengo un valor a sub X por Y, más a sub Y por J, más a sub Z por K. Todo lo que veníamos haciendo hasta acá es para desembocar y terminar acá y dejar que el río fluya. Pero es importante que acá tengamos claro que trabajamos con un campo escalar y con un campo vectorial. Y ahora vamos a aplicar el vector, vamos a aplicar nabla, el operador nabla, a un campo escalar y a un campo vectorial. En primer lugar, vimos que la primera de las operaciones es el gradiente. El gradiente siempre es el gradiente de un campo escalar. Tiene esta expresión que mostraba Estefanía antes. Pero con un campo vectorial tenemos dos operaciones relacionadas con el vector nabla o con el operador nabla o el operador vectorial nabla. Tenemos la divergencia y tenemos el rotacional. La divergencia de un vector me da un escalar. El rotor o rotacional de un vector me da un vector. Esto seguro que lo tienen que haber dado en cálculo 2 probablemente. Ahora, la divergencia de un campo escalar, perdón, la divergencia de un campo vectorial, como A, me da un escalar. Este escalar es un campo escalar. Pareciera algo súper complicado, de hecho que es complicado, pero lo que estamos diciendo acá es, en cada punto del espacio A tiene un determinado valor. En cada punto del espacio tenemos un vector A. En cada punto del espacio le aplicamos a ese vector el operador divergencia y obtenemos esto. Tenemos que derivar con respecto a X la componente X del vector. Le sumamos la derivada con respecto a Y de la componente Y del vector. Y le sumamos la derivada con respecto a Z de la componente Z del vector. Eso para cada punto. Esto es un escalar. Entonces, en el punto donde estaba A, tengo un escalar asociado a ese vector. Entonces, cuando veamos electricidad y magnetismo, en el lugar donde hay una carga eléctrica positiva, por ejemplo, que es una fuente de campo eléctrico, vamos a tener un valor positivo, o no nulo en principio, distinto de cero, de la divergencia. Pero es para cada punto esto. En un punto tenemos un valor de la divergencia, en otro punto tenemos otro valor, en otro punto otro valor, en otro punto otro valor. Vamos a ver que en electricidad y magnetismo, en las regiones donde no tenemos cargas, pensando en ese análogo de fluido que brotaba de algún lado o que confluía hacia algún lugar, hacia alguna fuente, o sea, brotaba de lo que llamamos una fuente, o convergía en lo que llamamos un sumidero o pozo, en cualquier otro lugar el agua circula, pero todo lo que entra en un lugar sale de ese lugar. Imaginemos un cauce de algún río y pensemos en algún lugar de donde no está brotando agua, ni de donde está cayendo el agua, simplemente está circulando. En algún punto entra agua y vuelve a salir el agua. No se crea agua en ese punto. En ese lugar la divergencia es cero, porque no está ni brotando agua netamente, ni entrando netamente. Todo lo que entra a ese punto sale. Con eso está relacionado el concepto de divergencia. Otra vez, frente a la pregunta que hoy hizo Leandro, tiene que ver con cuestiones espaciales. Estamos hablando de características espaciales. Por supuesto que cuando metamos el tiempo, acá no va a aparecer ninguna derivada, como decía Estefanía,
temporal, esto es general, pero como van a aparecer A sub X, va a ser un A sub X de T, entonces probablemente vayan a cambiar también las coordenadas y por lo tanto hay que ver qué sucede en esos casos. Pero nos concentramos en casos estáticos. Para el rotacional o el rotor, hacemos el rotor de un campo vectorial y obtenemos un vector. Fíjense que se nos complica bastante la cosa y sin embargo es la más fácil de las tres que vamos a ver. Esto es coordenadas cartesianas y esto puede sonarnos, de hecho tiene que sonarnos a un determinante de una matriz, cuyos elementos son primera fila IJK, segunda fila derivada con respecto a X, derivada con respecto a Y, derivada con respecto a Z, tercera fila a X, a Y, a Z. Resuelvo ese determinante y obtengo todo esto que está acá, que es bastante difícil de sobrellevar. Y como todo esto, como si todo esto fuese poca cosa, avanzamos un poquito más y vemos algo que van a ver un poco más adelante y que se llama un operador laplaciano, que no es más que la divergencia del gradiente. Como el gradiente de una función escalar me da un vector, esto es un vector, ¿qué pasa si le aplicara la divergencia a este vector? Obtenemos lo que se llama laplaciano, que tiene esta forma. Vamos a tener la suma de las derivadas parciales, pero derivadas segundas con respecto a cada variable, de la función escalar con respecto, o del campo escalar con respecto a cada una de las coordenadas cartesianas. Como esto es muy fácil, no, mentira, esto es muy complicado, pero avanzamos un poquito más, no con ánimo de asustarlos, sino de presentarles estas cosas que se las encuentren por lo menos y que se asusten con nosotros y no en el cursado de las materias. Interrumpime, Steffi, en lo que haga falta. En coordenadas cilíndricas, un campo escalar es un campo de las coordenadas ρ, φ y z, y un campo vectorial se escribe, como sabemos, a sub ρ por ρ, a sub φ por φ versor, a sub z por k versor. El problema es que lo que aparezca acá se complica un poco más y utilizamos otra vez la regla de la cadena para encontrar el gradiente de un campo escalar. Se va a escribir como la derivada con respecto a la variable ρ del campo t multiplicado por ρ versor. Después 1 sobre ρ por la derivada con respecto a φ del campo t multiplicado por el versor φ. La derivada con respecto a z del campo t multiplicado por k versor. Si hacemos la divergencia del campo vectorial, fíjense que ahora tengo 1 sobre ρ afuera de la derivada, multiplicado por la derivada con respecto a ρ, de ρ por a sub ρ. Y como tengo una derivada de un producto, tengo que saber que la derivada de un producto se resuelve haciendo la derivada de uno de los factores por el otro sin derivar, más la suma del segundo derivado multiplicado por el primero sin derivar. ¿Se acuerdan de esto? Supongo yo. Y luego nos queda esta expresión completa. La cosa se complica todavía un poco más si nos vamos al rotacional o al rotor del vector o del campo vectorial A. Nos queda toda esa expresión que está ahí, que se obtiene nuevamente utilizando la regla de la cadena por un lado, y por otro lado las transformaciones de los versores, I, J y K, por ejemplo en este caso al versor ρ, φ y K. Es decir, no nos tiene que quedar, si partimos de coordenadas cartesianas, no nos tiene que quedar ningún vestigio de coordenadas cartesianas. No nos tiene que quedar ninguna X, ninguna Y, ninguna Z, ninguna A sub X, ninguna A sub Y, ninguna A sub Z, ningún Y, ningún J y ningún K. Bueno, casi puede quedar porque K es el mismo que el de coordenadas cartesianas. Solo acá lo incluimos, el resto lo descartamos. Y A sub Z. Uso regla de la cadena y transformación de versores. Y para el laplaciano nos queda esa ecuación que está ahí, que todavía, fíjense que tenemos una derivada con respecto a phi. Esperen que se vaya esto de abajo. El primer término del segundo miembro nos indica que tenemos 1 sobre ρ por la derivada con respecto a ρ de algo que tiene a ρ y tiene una nueva derivada. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Esto generalmente después
es ideal que lo hagamos una vez, que obtengamos estas expresiones, que sepamos cómo se obtienen con la regla de la cadena y la transformación de los versores. Una vez que lo hicimos, sabemos cómo se obtienen, después vamos a las tablas y utilizamos estas expresiones. Las empleamos. Alguien va a venir, una profesora que por ejemplo se puede llamar Alba, y dice, este es el campo vectorial, este es el campo escalar. Conmigo no van a tener el gusto de hacer esto. Y apliquen y encuentren el rotor, la divergencia. Y no sé si Alba aplica alguna otra herramienta de tortura. Bueno, me parece que la perdimos a Alba. Pero usted tiene un campo vectorial o un campo escalar y lo que van a hacer es obtener justamente estas operaciones en distintos sistemas de coordenadas. Por último, hacemos exactamente lo mismo y le dejo el gusto a Steffi de contar cómo termina esta historia. Ah, ¿verdad? Pensé que era la otra parte. Si Bueno, querés, la otra parte, pero no, está básicamente... bien. Bueno, pero ¿querés ir señalando vos o comparto yo? Dale, dale, señalo. Bueno, entonces vimos coordenadas cartesianas, vimos las operaciones en coordenadas cilíndricas y nos quedan las coordenadas esféricas, que como se darán cuenta tienen una forma todavía más fea que en el caso de coordenadas cilíndricas, pero bueno, no se asusten. El vector A, entonces, como habíamos visto antes, se define como A sub R por el versor R, A sub tita por el versor tita y A sub phi por el versor phi. No sé qué tanto más aclarar, Au, si querés decir. Bueno, no, es simplemente esto, ¿no? Al tener las Vamos a expresiones, mostrar las expresiones, ¿no? esto que está acá, si quieren, es la componente R del vector. Siempre recuerden, esto que está acá completo es la componente tita del vector y todo esto completo es la componente phi de ese vector, no solamente la derivada. Sí, esa es la expresión que calculamos, ¿no? Que mostramos cómo se calcula. Exacto. Esta es la que hizo la deducción paso por paso Steffi hoy más temprano. Lo mismo tenemos para la divergencia. Esto es un escalar. Recuerden siempre que la divergencia es un escalar. Acá todos asumimos que todos saben derivar y hacer derivadas parciales. Acuérdense que, como dijo Estefanía hoy, A sub R, por ejemplo, no es una función solo de R. A sub R es una función de R, tita y phi. Y yo cuando hago una derivada parcial, por ejemplo, con respecto a R, hago R cuadrado por esta función de R, tita y phi y solo derivo con respecto a R. Todo lo demás, para esta derivada parcial, es fijo, es constante. Y luego tengo el rotor, que me queda esta expresión horrible, y el laplaciano con el que van a trabajar un poquito más adelante los chicos sobre todo los de segundo, que están por cursar electromagnetismo, que es una materia de tercer año. Porque van a estar invitados, fíjense los que cursaron electricidad, por ejemplo, si tuviésemos en A al campo eléctrico, la divergencia del campo eléctrico es igual a ¿qué? Lo vieron en el video. Bueno, es proporcional a la densidad de carga, ρ sobre epsilon 0 en el sistema internacional. Entonces, la divergencia del campo eléctrico es ρ sobre epsilon 0. Van a resolver problemas que tienen que ver con todo esto, pero donde cada una de estas cositas que están acá son componentes del campo eléctrico, igual a ρ sobre epsilon 0. Y en el caso particular de que trabajemos con el potencial, ustedes saben que el gradiente del potencial eléctrico, estoy hablando exclusivamente para los que hicieron electricidad. Los otros tápense los oídos, no se preocupen, no se asusten. Pero el gradiente del potencial eléctrico, no de la energía potencial, del potencial eléctrico es el campo. El gradiente de la energía potencial, o con signo negativo, es la fuerza eléctrica. Entonces, el laplaciano del potencial va a ser igual a ρ sobre epsilon 0. Van a ver toda esta porquería que está acá, donde T va a ser el potencial eléctrico, igual a ρ sobre epsilon 0 y resolver problemas aplicados a eso en electromagnetismo. Te dejo, si querés, Estefi, compartir la siguiente. Dale.
Ahora le damos el gusto a Julián. Bueno, y para los que estaban preguntando entonces sobre qué pasa con el tiempo, vamos a ver ahora un poquito qué pasa cuando los campos que tenemos, escalares o vectoriales, no son estáticos, es decir, dependen del tiempo. Vamos a ver un ejemplo muy sencillo que es cuando tenemos un vector posición, que, bueno, depende del tiempo, ¿no? Las componentes X, Y y Z van a ser las que varíen en el tiempo. Nosotros tenemos, por ejemplo, un objeto que en un momento determinado está en esta posición, pero que unos segundos después o unos minutos después puede estar en cualquier otra posición del plano, en este caso, o en el espacio. Vamos a ver cómo se calcula la velocidad, que ustedes habrán visto en mecánica, que la velocidad es la derivada de la posición respecto del tiempo. En mecánica lo habrán hecho en una sola dimensión, ¿no? Decían, bueno, la derivada de x respecto del tiempo era igual a la velocidad. En este caso tenemos que derivar un vector, el vector r, que está en el espacio, que tiene componentes tanto en x, en y, como en z. Entonces tenemos que hacer esta derivada que está acá. Nosotros sabemos que la derivada de una suma es igual a la suma de las derivadas. Entonces escribimos la derivada de r respecto del tiempo va a ser igual a la derivada de respecto del tiempo de x por y versor, más la derivada respecto del tiempo de y por j versor, más la derivada respecto del tiempo de z por k versor. Bueno, aplicamos la propiedad distributiva acá, entonces nos queda y versor por la derivada de x respecto del tiempo, más, bueno, todos estos términos. Y acá lo que tenemos que tener en cuenta es que, y que ya se mencionó antes, lo mencionó Agustín, es que los versores i, j y k son constantes en el tiempo. Esos versores no varían nunca en el tiempo. Entonces, vos si querés aclarar algo, cortame acá. Las derivadas temporales de estos versores, como no dependen en el tiempo, van a ser siempre iguales a 0. Entonces estos tres términos que tenemos acá se anulan. Y la derivada del vector posición respecto al tiempo, en este caso en coordenadas cartesianas, va a ser igual a la derivada de la componente x respecto del tiempo por y versor, más la derivada de y respecto del tiempo por j versor, más la derivada de z respecto del tiempo por k versor. Sí, un comentario nomás ahí, en el tercer renglón, donde pones derivada del vector posición con respecto al tiempo. ¿No? La de arriba. Esta. Esa, bueno. Sí, la segunda si querés la velocidad. Fíjense, en el segundo miembro, como decía Estefanía, tiene la derivada temporal de el vector en cada componente. Tienen el vector x por y, versor, eso es un vector. Tienen la derivada temporal de y por j, y tienen la derivada temporal de z por k. Naturalmente nosotros generalmente no hacemos la derivada de ese producto. Generalmente decimos, bueno, parece una cosa trivial, obvia, pero en el fondo estamos haciendo eso que hizo Estefanía abajo, que es decir, la derivada de un producto es igual a la derivada de uno de los múltiplos o uno de los factores multiplicado por el otro sin derivar. Por ejemplo, y versor multiplicado por la derivada temporal de x, más x por la derivada temporal de y versor, etc. Pero después, y esto es súper importante, cuando definimos un sistema de coordenadas en coordenadas cartesianas, mi partícula o mi objeto se puede estar moviendo como quiera, pero i, j y k van a seguir siendo los mismos. Fíjense que el vector S, el vector R que tiene Estefanía en el gráfico a la izquierda, si yo tengo otro vector posición en algún otro momento, en algún otro instante, en algún otro lugar, los versores i, j y k en ese otro lugar, en esa otra posición, van a seguir siendo los mismos. Entonces cambia el tiempo, pero los versores i, j y k no cambian. Esto es algo que se da solamente en coordenadas cartesianas. Y ese último vector que tiene en amarillo, recuadrado Estefanía, es el vector velocidad, y fíjense que no tiene otra cosa, que ustedes ya lo tienen que identificar de mecánica clásica. Ese es un vector igual a v sub x por y, más v sub y por j, más v sub z por k. Donde v sub x es la derivada temporal de x, v sub y es la derivada temporal de y v sub z es la derivada temporal de z. No lo vieron de esta manera, porque evidentemente no tenían todos los recursos matemáticos para hacerlo así, pero en este momento es como que
se corre un manto de niebla y pueden acceder a algo un poquito más claro de aquello que podían entender en su momento. Pero no se entusiasmen porque la cosa sigue. Bueno, entonces ahora vamos a ver qué pasa en coordenadas esféricas, donde habíamos visto que el vector posición es R por R versor. De nuevo, tenemos que calcular la derivada de este vector posición, que va a ser esta expresión que tenemos acá. Entonces, la derivada de este producto va a ser la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada de R versor, respecto del tiempo. Bueno, y acá tenemos que aplicar de nuevo la regla de la cadena, porque este R versor depende de las coordenadas R, θ y φ. Entonces, esto que está acá es esta expresión, que es la derivada de R versor respecto de R por la derivada de R respecto del tiempo, más la derivada de R versor respecto de θ por la derivada de θ respecto del tiempo, más la derivada de R versor respecto de φ por la derivada de φ respecto del tiempo. Ahora, Una pausita, perdón, permitime, Steffi. ¿sí? Antes de embarrarnos con toda la matemática esta, Okay. es importante que les quede bien claro esto que dijo Estefanía, que pareciera que ya lo repetimos muchas veces, pero me parece que vale la pena repetirlo otra vez, que es que el versor R es distinto en cada punto del espacio. Y esa es la razón por la cual la derivada temporal del versor R no es igual a 0 como en el caso de cartesianas. En cada posición del espacio el versor R va a ser distinto. Entonces, cuando me muevo de un punto a otro, el versor R cambia. Para un punto tengo un versor R, para otro punto tengo otro versor R, y por lo tanto, si me estoy moviendo, el versor va a cambiar. ¿Cuánto cambia? Es lo que está calculando Estefanía. Lo importante primero es tener claro que cambia. Perdóname, Estefi. ¿No? Está bien. Bueno, y lo que acá vemos es que las coordenadas θ y φ en este caso primero vemos ahí que a ver, permitime que lo comparto. Dale, Comparto mi compartir. pantalla. Como decía Steffi, llegamos hasta la regla de la cadena. Ahora, ¿cómo aplicamos la regla de la cadena? En primer lugar, lo voy a decir medio rápido, pero fíjense, después en todo caso lo vuelven a escuchar, y esto lo van a ver de distintas maneras, pero la variación del versor R con respecto a la coordenada R, es decir, con esta derivada yo quiero saber cuánto cambia el versor R cuando cambio la coordenada R. Es decir, yo me muevo en una línea que une a un punto con el origen de coordenadas y me muevo en esa línea. El versor R siempre está en esa línea. Por lo tanto, esa derivada da 0. El versor no cambia, el versor R no cambia cuando me muevo en R. Por eso tengo el primer 0. Y luego, esto es más trabajoso de verlo, pero tengo que ir analizando cuánto cambia el versor R cuando cambio θ. Tengo todo esto que está entre paréntesis, escrito en coordenadas cartesianas, multiplicado por la derivada temporal de θ. Dentro de no mucho tiempo, nuevamente Alba va a trabajar y va a tener el gusto de meterse en esas cosas con ustedes y van a utilizar esta notación. Como siguen apareciendo letras, siguen apareciendo cosas y sigue apareciendo notación, entonces, para reducir notación, para simplificar algunas cosas, todo lo que sean derivadas temporales de alguna variable, se van a escribir como la variable con un punto. Si tenemos una derivada temporal simple. Si tenemos una derivada segunda, van a aparecer 2 puntos. Y así sucesivamente. Entonces, este θ punto es esto que está acá, mientras que la derivada con respecto a θ del versor R es todo lo que está en este paréntesis. Y por último, la derivada del versor R con respecto a φ es todo este paréntesis de acá, y este φ punto es la derivada temporal de φ. Ahora, si empezamos a operar, rápidamente van a empezar a darse cuenta qué cosas aparecen y desaparecen o qué cosas se juntan.
y volvemos a reescribirlo y a transformar IJK. Primero sumamos, ¿no? Ustedes saben sumar vectores. Sumamos componentes iguales, componentes homólogas, y los multiplicamos por el versor que le corresponde. Por ejemplo, sumamos coseno de tita, coseno de phi, menos seno de tita, seno de phi, y lo multiplicamos por i, versor, y así hacemos con las otras componentes. Y si después transformamos de nuevo a las componentes r, tita y phi versor, tenemos esta expresión. Si volvemos a esto que está acá, que estaba acá, lo reemplazamos por esto que tenemos acá, entonces tenemos el vector velocidad expresado en coordenadas esféricas. Les presento a vector velocidad en coordenadas esféricas, donde este r punto que aparece acá es v sub r. ¿Se acuerdan que coordenadas cartesianas? Vamos para atrás. Les presenté a v sub x, a v sub y, a v sub z. Pero ustedes ya habían tenido el gusto de conocerlos. Ahora yo tengo el gusto de presentarles y de introducirlos a v sub r es igual a r punto, que es decir, la derivada temporal de r, de la coordenada de r. Pero lo que va a cambiar acá es que v sub tita va a ser r multiplicado por tita punto, es decir, r multiplicado por la derivada temporal de tita. Y v sub phi va a ser todo esto que tengo acá, es decir, r por seno de tita por la derivada temporal de phi. Procedemos del mismo modo para encontrar el vector velocidad en coordenadas cilíndricas, por ejemplo, y procedemos del mismo modo haciendo una segunda derivada. Ahora tendríamos que derivar, por ejemplo, esto, la derivada de la velocidad es la aceleración, y por lo tanto tenemos que derivar estos dos términos para encontrar la aceleración. La derivada de una suma es la suma de la derivada. Deberíamos derivar esto y derivar esto. Y a su vez la derivada de un producto es la del producto, si quieren, de una de los factores derivados por el otro sin derivar, más el segundo derivado por el primero sin derivar, etc. Tendríamos 4 términos acá. Y después tendremos que descomponer toda esa porquería larga e ir viendo qué cosas se cancelan con qué, y jugamos un poquito otra vez, metemos todo en la olla, revolvemos un poco, y siempre sale algo un poquito más sencillo del choclo gigante que nos queda al principio. Los que han cursado mecánica analítica son testigos de esto. Por lo tanto, el vector velocidad en coordenadas cartesianas es este que tenemos acá, que lo escribimos como v sub x por i, más v sub y por j, más v sub z por k. Y el vector velocidad en coordenadas esféricas es eso que tenemos ahí, que lo escribimos como v sub r por r versor, más v sub tita por tita versor, más v sub phi por phi versor. Es decir, la velocidad en cada una de las componentes del vector velocidad. Con esto hemos llegado puntualmente al fin del taller, del primer taller. Digamos que ustedes son los sobrevivientes del primer taller. Y queremos, bueno, introducir la posibilidad de alguna duda, que seguramente alguna debe haber quedado. No sé, Alba, si querés comentar algo. Y que lo último que contaste es el primer ejercicio de mecánica analítica. Así que van a tener que volver a ver esta parte y también lo vamos a volver a ver un poquito, porque esa es la principal herramienta ya para cambiar de toda la mecánica newtoniana a la lagrangiana. No se asusten con estos nombres. Newtoniana ya conocen, es de Newton. Lagrangiana es algo que Alba les va a contar el cuentito cuando llegue la oportunidad. Es una materia muy bella, muy linda, pero es muy complicada por los recursos matemáticos que necesita, igual que electricidad. Entonces la idea es para nosotros no enchastrarnos en el buen sentido de la palabra, que no se queden desesperados por no entender la matemática. La matemática es fundamental para comprender principios de física, pero queremos sacarle el máximo jugo posible. No pretendemos que con 2 pequeños talleres hayan comprendido todo, sino queremos simplemente introducirlos, darles una presentación y decirles, bueno, chicos, esta es la matemática que necesitan, estos son los chicos. Además, ya van a tener la práctica de estar en electricidad y magnetismo.
Entonces, a analítica ya van a llegar como dominando más estos temas. Esa es la manera elegante de decirla. Profe, una consulta, ¿esta es toda la matemática que vamos a usar en electricidad y magnetismo o hay algún ente más? Vamos a usar otras cositas, pero esto es donde más me pueden, esto, si quieren, pueden aportar los chicos que cursaron electricidad y magnetismo el año pasado, pero esta es una de las cosas que más cuesta seguir en electricidad. Y nosotros de esto tenemos una guía cero, pero quedamos en una semana. Porque se supone todos estos temas están dentro de los programas de cálculo 1 y cálculo 2. Y también de álgebra, parte y parte, ¿no? Pero muchas veces se dan o muy por arriba o no se dan con la orientación que necesitamos. Entonces cuesta mucho el arranque. Poner en primera es como que hace ruido la caja y no entra, pero nos pasó a todos. Entonces la idea de esto es ayudar a aceitar la caja y decir, bueno, que sea más fluida la primera. No sé si quieren contar algo los chicos que cursaron electricidad, perdón. Sí, confirmo, profe. Esto te tranca bastante la cabeza porque tenés que imaginarte el espacio ya no con las cartesianas, que eran como las que siempre usábamos, sino que como que tenés que cambiar tu mente, o yo lo veo así, y tratar de ver esas coordenadas y aplicarlas después en los problemas, como que te tranca un poco eso. O sea, a mí es la parte que más me costó esta. Va, de hecho, la que no había entendido al principio. Por eso estoy por recursar claramente. Pero bueno, ustedes ya lo vieron antes, así que... Veo otras caras ahí que se ríen o otros que están con las cámaras apagadas. No sé si quieren comentar algo breve. Por mi lado, las integrales triples son una pesadilla. Eso lo van a ver, gracias Matías. Las integrales, esas integrales de las que habla Matías, que son las otras herramientas Jaime, las van a ver en el próximo taller con Lucas y con Mariano, entre otras cosas, ahí los están viendo en la camarita. Es otra de la parte de herramientas que necesitan. Son varias. Es una materia bastante densa de contenidos y necesita muchas herramientas matemáticas. Pero no se preocupen, la semana que viene los torturaremos con integrales triples, dobles, de área, de línea. Van a llegar al próximo cuatrimestre con esa tortura ya sobre los hombros. La palabra tortura está usada simplemente, la usamos varios, pero no se preocupen, no es por una experiencia personal. Es bien literal la palabra, bien literal. Depende. Hay mucha gente que se divierte haciendo integrales. Para ellos no va a ser una tortura, va a ser una fiesta. Efectivamente. Por ejemplo, Mariano ahí opina que va a ser la fiesta de las integrales la semana que viene. Realmente. Vamos a intentar de que sea lo más leve posible, ¿no? Pero bueno, va a necesitar de dedicación de cada uno, tanto de nosotros como de ustedes, porque es un tema que tiene muchos detalles, que hay que analizar, mucha geometría también. O sea, son conceptos que se ven en la escuela, pero aplicados ahora al cálculo. Y bueno, la verdad que las expresiones, toda esa parte es realmente muy, muy hermoso. Y o sea, para mí al menos es de las más lindas. Pero bueno, es grueso. Una curiosidad, los que cursaron primer año en 2020, ¿vieron por ejemplo series de Taylor? Sí, profe. Vimos un poco. ¿Cómo? Serie de Taylor y de McLaurin. Perfecto. Ok, o sea que están mejor que los que cursaron segundo el año pasado, que no habían dado ese tema, así que ya estamos un paso adelante. Sí, tampoco que dimos tanto, pero nos defendemos. Ya está, Caín. Polinomio de grado 8 porque estamos ahí. Es un tema clave ese. Aparece en todas las materias de física. El desarrollo de Taylor hay por doquier.
Y de hecho es una de las cosas que más se usan porque justamente en física se hacen muchas aproximaciones. Entonces la serie de Taylor aparece de múltiples formas y en todas las materias, sin exagerar. Como alerta de spoiler, el próximo taller, que empieza la semana que viene, bueno, la primera clase vamos a enfocarnos mucho en lo que es series de Taylor. Vamos a ver varios ejemplos en los cuales son útiles. Y no nos vamos a quedar con las series de Taylor de una sola variable, sino que vamos a ver cómo podemos hacer para tener series de Taylor en más de una variable. Así que eso es más o menos lo que ustedes pueden esperar para el martes. Y la secuela, el viernes, sería la fiesta de integrales. Así que vengan con chisitos, palitos y muchas ganas de resolver integrales. Un mate bien polenta. Por mi parte, Agustín, quería felicitarlos por esta iniciativa, porque la realidad es que siempre yo creo que sentimos que las materias de matemática que damos alcanzan para introducirnos en los temas, pero por ahí no para adquirir la práctica en las herramientas que después necesitamos para las físicas. O sea, siempre sentimos que necesitamos aprender más matemática de la que vemos en las matemáticas a lo largo de toda la carrera. Así que felicito a este taller, que lo que noto es que salió motivado por el año complicado que tuvimos el año pasado, pero como sugerencia sería muy valioso que lo puedan repetir todos los años. Siempre se siente que falta aprender más, digamos, de matemáticas. De matemática aplicada puntualmente, digamos, para... Sí, esa es la idea. La idea es repetir. Muy valiosa y muy útil la iniciativa. Gracias. Muchas gracias por el feedback. No sé si alguno quiere, a ver, son muchas cosas. La idea otra vez no es asustarlo ni decir ustedes tienen que saber todo esto, aunque tienen que saberlo, pero la idea no es poner en evidencia todo lo que no saben. A todos nos pasó, todos nos hemos golpeado en sentido figurado la cabeza con cada materia con la que nos encontramos, y muchas veces la matemática tiene mucho que ver con eso, además de que la física es difícil de comprender, pero la idea es que podamos, ¿no?, dar tantos recursos matemáticos como podamos, para que también esto tiene una belleza increíble cuando se entiende. Si no, se vuelve una tortura, y la idea es justamente, ¿no?, facilitar un poquito esos engranajes entre la matemática y la física, para que puedan sacarle todo el néctar y la dulzura que tiene una y otra, y que no se vuelva tan tortuoso. Pero si quieren hacer preguntas de alguna parte que no sé, no les haya quedado tan claro, que les haya parecido muy duro, este sería el momento. Sigo grabando la conversación simplemente porque hay algunos de ustedes que me escribieron pidiendo grabar porque tenían alguna situación médica o cosas por el estilo, entonces para que vean con consultas y todo. Sí. Leandro. Otra vez. Más que nada es una curiosidad de si se puede, cuando mostró los operadores, que se puede sacar el gradiente de un gradiente. Bien, muy buena pregunta. Vamos a mirarlo. Vamos acá al caso cartesiano. En ese caso el laplaciano, digamos. Pregunto si se podría sacar el rotor de un Esperame un poquito. Primero dijiste el gradiente de un gradiente. Y eso es una muy buena pregunta. ¿Existe el gradiente de un gradiente? Se las devuelvo a la pregunta a ustedes, mirando un poquito eso. Profe, Sí, Brisa. un gradiente se le aplica a un campo escalar y nos devuelve un vector. Efectivamente. Entonces no podemos aplicarle a un vector nuevamente el gradiente. Efectivamente. Entonces no existe el gradiente de un gradiente. Muy bien. Segundo. Si se le podía aplicar al gradiente, que sería un campo vectorial, el rotor. ¿Se puede? Te devuelvo la pregunta yo a vos. Digamos, en
En el concepto sí, porque es una operación aplicada a un campo vectorial. Lo que me pregunto es, ¿qué representaría en este sentido? ¿O es simplemente ya...? Miren, en ese tipo de operaciones se van a meter mucho y muy a fondo cuando cursen electromagnetismo. Entonces, y con eso van a tener mucho tiempo para jugar, entre otras cosas, entre muchas otras cosas y muchas otras herramientas. Pero es importante acá tener muy claro qué operación está permitida y cuáles no. Y hay algunas que como identidad van a dar 0. Entonces, van a empezar a poder jugar con esto. Por ejemplo, la divergencia de cualquier rotor da siempre 0. Y eso lo van a poder demostrar. Y es para cualquiera. Pero ahora tienen el rotor de un gradiente. Bueno, el gradiente de un escalar me da un vector. Entonces, ¿puedo encontrar el rotor de un vector? La respuesta es sí. ¿Qué me da? Lo dejamos para mucho más adelante. Porque comprender gradiente, divergencia y rotor, les puedo asegurar que no es nada sencillo. Y si lograran terminar segundo año más o menos comprendiendo eso, hacemos la gran fiesta, tiramos cohete por todos lados, porque no es nada sencillo comprender estos conceptos. Y la ventaja que tienen ustedes, no sé si son millennials, centennials, generación Z o qué, pero respecto de los que somos generación un poco más dinosaurios, es que nosotros estas cosas las teníamos que imaginar y generar en nuestra, como decía también Martín, generar abstractamente lo que nos iban diciendo los profesores. Imagínense un vector, y vos decías, ¿dónde está el vector? Y claro, el profesor lo veía en su cabeza. Ahora ustedes tienen la ventaja respecto de nosotros que estas cosas las pueden ver y por lo menos después tienen que hacer la transición hacia ganar abstracción. No es que esa parte no la van a tener que hacer, pero tienen como una especie de un escalón intermedio que nosotros por ahí no tuvimos. Entonces tienen esa ventaja, creo que es algo para que lo exploten y no para que se queden ahí, ¿no? No sé qué piensan los demás que no quise insultar ni quise agredir con el concepto. No sé si alguno se sintió identificado, quizás no, bueno. ¿Por lo de dinosaurios, decís? Yo no me hice cargo. Ah, y cuando conviene te dejan solo. Pero se entiende, la pregunta es muy buena, Leandro. Bien, está. Muchas gracias. ¿Los demás? Anímense a preguntar, acá no hay preguntas tontas, insistimos con esto. Nadie va a humillar a nadie por preguntar nada, y esto es central también. Profe, Sí, una Lisa. pregunta. Acá usted nos mostró el laplaciano escalar, sería, pero también un laplaciano que nos da un vector, ¿no, profe? Pero una expresión media rara. Porque la había visto cuando habíamos dado óptica, en una parte de esa expresión. Sí. Pero no sabía dónde. Sí, de todos modos puede ser confuso en ese aspecto. Acá pensemos que el laplaciano lo definimos como la divergencia del gradiente. ¿Y cómo es la divergencia del gradiente? El gradiente es el gradiente de un escalar. Por lo tanto, en ese sentido estricto, no tendríamos como el laplaciano en eso, así como lo planteás. Lo que pasa es que, como planteaba hoy Julián, uno puede tener otras operaciones combinadas. Por ejemplo, ¿qué pasa si tengo el gradiente de la divergencia? ¿O qué pasa si tengo, jugar, ¿no?, con operaciones que me den, una que me devuelve un escalar, y sobre el escalar le puedo aplicar una operación, por ejemplo, como el gradiente. Pero si aplico primero una operación que me devuelve un vector, puedo aplicar una operación como la divergencia o el rotacional. De todos modos, el laplaciano, ¿vos lo utilizás, Alba, en analítica? Yo no me acuerdo. Me parece que no. Me parece que es recién en electro que se van a encontrar con esto. Sí, me parece que sí. Que, bueno, Brice, eso sí lo vas a ver en el taller 3. Ahí vas a tener el laplaciano del potencial. Eso lo vamos a usar. Okay. Es alguno de los conceptos que estarían en principio o estaban en el programa de Física Matemática 2 antes, que hace como una especie de transición justamente, ¿no?, de la matemática a electromagnetismo, ¿no?, como las herramientas para resolver este tipo de cosas.
una vez que uno lo comprende, es hermoso después poder cursar electro, pero electromagnetismo y analítica o electricidad se vuelven cucos muchas veces porque son estas las cuestiones que más cuestan comprender. La física es difícil, pero si tienen las dos dificultades es como que parece algo imposible y no lo es. ¿Preguntas, comentarios? Profe, la guía 0 de electricidad y magnetismo nos podría facilitar. Con gusto. Primero les voy a pedir en todo caso, seguramente ya tienen mi mail, que me escriban. Bueno, lo que pasa es que todavía no están las listas confeccionadas de electricidad y magnetismo, si no les escribiría. Lo que podemos hacer es yo les brindo después la página, el sitio de electricidad, así ya se pueden meter y descargar la guía 0. Eso sí podemos hacerlo. Es más, si quieren lo hago ya, pero tiene que tener el compromiso, después se lo pasan a todos los chicos que van a cursar, no quiero hacer diferencia. Pero ahora se los copio en el chat. Profe, para inscribirse a la materia todavía no está habilitado, ¿no? Buen punto. No sé, Alba, ahí, ¿qué era el comentario sobre esto? Sobre si es que se podían inscribir o no, pero no sé si se pueden inscribir todavía. Me parece que no. Era una pregunta solamente de cuáles son las materias necesarias para poder inscribirse. El tema de las correlatividades, eso era, ¿no? Empezamos con las correlatividades, sí. Claro. No recuerdo cuándo se abren las inscripciones. Tienen 3 meses todavía para rendir. Perdona, me parece que recién se abren las inscripciones cuando comienzan las clases. Creo que hay un par de semanas que te dan para inscribirte. Okay. O sea, después de la segunda mesa. Ahí acabo de intentar y todavía no está la inscripción de materias, de ninguna. Sí, es que seguramente van a esperar a ver si la última mesa rinden o no rinden alguna materia que necesitan para la correlatividad. Yo les copio esto y quiero hacer un solo comentario. Igual no van a poder acceder hasta que les dé acceso porque es un sitio privado y necesito tener sus mails. Ahí les copié el sitio de electricidad y magnetismo. Van a tener que tener cuentas de Gmail para poder acceder. Lamento eso, pero son parte de las restricciones. 404 error. Sí, claro, tengo que darles acceso. No pueden entrar hasta que no les dé yo acceso porque es una página privada. Yo les doy acceso uno por uno con sus mails. Con respecto a esto que decía Alba, ¿les pusimos ya o no en el sitio el programa? No todavía. Ok. Ahora les vamos a poner el programa de la carrera, de licenciatura. Paréntesis, si pueden ir mientras tanto escribiendo sus nombres en el chat, así no nos olvidamos de eso. Es importante que estén atentos al tema de las correlatividades para inscribirse. Por toda esta situación de pandemia, no sé si alguno tiene la información para darla con claridad. Yo no la tengo, pero es importante averiguar que probablemente se relajen, como el año pasado, algunas de las correlatividades para que puedan cursar. Electricidad y magnetismo en particular, como van a ver en el PDF que les vamos a agregar al sitio web, electricidad y magnetismo pide aprobadas álgebra, mecánica clásica, cálculo 1, si no me equivoco, y regular cálculo 2. Si no han regularizado cálculo 2, no podrían cursar en principio electricidad y magnetismo en situaciones normales. Si replican el sistema que hicieron el año pasado en la facultad, es probable que levanten esa correlatividad. Entonces les pido que estén atentos. No tiren la toalla de una, estén atentos a ver qué disposiciones saca la facultad este año. Profe, yo me voy yendo de cosa a casa. Hasta luego. Ok, nos vemos. Chao, Lautaro. Profesor, yo también me retiro. Muchas gracias por todo. Nos vemos, chicos. Chao. ¿Alguno quiere consultar algo más? Si no, vamos cerrando por esta semana. Profe, una consulta. ¿La hemeroteca tienen pensado abrir o...? Y la facultad, que yo sepa, no podemos acceder, hasta donde yo sé, no podemos acceder a la universidad. O sea que imagino que no. Cero. Como somos poquitos nosotros.
¿Cómo? Como somos poquito lo de la carrera, digo, por ahí la hemeroteca no. Mira, hasta donde se están viendo cómo hacer para que cursen los laboratorios del primer año o de este año en grupos pequeños y demás. Yo imagino que no abrirán la hemeroteca porque por más que sean pocos, están estas situaciones de que entran a la hemeroteca y naturalmente uno puede contaminar, digamos así, si da positivo el virus del espacio, así que supongo que no. Profe, ¿y para los exámenes finales? ¿Qué pasa con eso, Matías? No sabe si va a ser presencial o si va a seguir la virtualidad. Van a seguir en el para la modo- mesa de electricidad. Va a ser como hasta el año pasado, va a ser todo virtual. Sí, está anunciado que el primer cuatrimestre va a seguir como está, a menos que haya un cambio. Por el momento no. Ujú. Efectivamente. Lo que se está viendo, insisto, es cómo hacer para que complementen los laboratorios. Bueno, si no hay más consultas, voy cerrando por acá la grabación.